Hola, soy Violeta Reina, química bióloga, mamá migrante en Alemania y asesora de lactancia y porteo. Mi experiencia de maternar lejos de casa me inspiró a crear este espacio para acompañarte. Aquí hablamos de lactancia, pero también de todo lo que implica maternar lejos de tu tierra, porque lo que tu bebé más necesita es una mamá acompañada, informada y en calma. Esto es Lactancia y Maternidad con Violeta. Bienvenida. Hola, bienvenida a este podcast. No sabes lo emocionada que estoy y la ilusión que me hace poder empezar, porque es un espacio que estoy creando con muchísimo amor para nosotras, incluyéndome. Sí, así que de verdad que qué lindo que te estás tomando este espacio para ti, este espacio que requieres como mujer en este viaje de la maternidad, porque sabemos que la maternidad es una etapa completamente distinta, ¿no? Que nos cambia la vida completamente. Y ser mamás son momentos de muchísimo amor, de apapachos, de besos, de ternura, ¿sí? De una cabecita que huele tan rico, de unos piecitos que queremos morder todo el tiempo. Pero no podemos ignorar tampoco todo lo demás, ¿no? La incertidumbre, las dudas, el miedo, la soledad. Y muchas veces no nos imaginamos cómo ese miedo, cómo esa soledad se incrementa cuando estamos maternando lejos de nuestro país, ¿no? Sin nuestra familia, lejos de nuestra tierra, sin nuestras amigas. Y por eso estoy acá, ¿no? Porque quiero que este espacio sea para nosotras y que nos demos cuenta que no estamos solas, que hay muchas mamás que se sienten como nosotras, que a pesar de que nos encanta vivir en un país diferente, vivir la experiencia, ¿no? El hecho de maternar lejos es muy duro. Yo soy Violeta, soy una guatemalteca viviendo en Berlín hace ya casi un poquito más de 8 años. Yo soy bioquímica, química bióloga, que estudié en Guatemala. Luego me fui a Chile por un par de años a estudiar ciencia y tecnología de los alimentos. Y siempre he trabajado en laboratorios de microbiología, control de calidad. Y pues bueno, me vine a Alemania, ¿no? Como muchas de ustedes, con una maleta llena de sueños, de ilusión, por vivir esa nueva experiencia, por salir de casa, por la aventura, ¿no? Y bueno, yo me vine con mi esposo y todo, pero éramos papás sin hijos, o sea, papás no, éramos una pareja de esposos sin hijos, ¿no? Y la pasábamos muy bien y era bonito. Como todos los que venimos aquí, o la mayoría, digo yo, ¿no? Empezamos a estudiar el idioma, nos damos cuenta lo duro que es, pero ahí le estamos dando todos los días un poquito y un poquito para poder pertenecer un poco más, para poder entender, para poder comunicarnos, porque estar todos los días en un idioma diferente, o sea, necesitamos poder hablar un poco el alemán, ¿no? Y pues bueno, después de muchos meses de estar estudiando el idioma, me tomé la decisión y dije, no, tengo que empezar a buscar trabajo, ¿no? Y me dio muchísimo miedo, pero bueno, empecé a hacer mis currículums, las cartas de presentación, las enviaba, tuve unas cuantas entrevistas y bueno, después de yo creo que, no sé, 6 meses más o menos, encontré un trabajo en un laboratorio de microbiología, me gustaba mucho y dije, bueno, o sea, ahí voy, ¿no? Me sentía súper orgullosa de mí misma. Y estando ahí, quedé embarazada, ¿no? Y ese sentimiento que nunca había sentido antes del embarazo me empezó a pegar muy fuerte. O sea, todas esas dudas de si estar aquí era lo mejor, el miedo de que iba a ser yo sola con una bebé,
cómo me iba a comunicar con el personal médico. Si sí, o sea, es cierto, ya hablaba un poco alemán, pero es que no es lo mismo expresarse en tu idioma que en otro que apenas ahí está sacando las palabras, ¿no? Y bueno, todos esos sentimientos o sea, me empezaron a calar, ¿no? Y me empecé a sentir muy sola, muy sola. Me sentía muy triste, ¿no? No tuve ni la oportunidad de tener un baby shower con mi familia, algo que me hubiera encantado en mi primer embarazo. En el segundo ya lo tuve. Fue otra experiencia, como les digo, ¿no? Pero en mi primer embarazo, siendo mamá primeriza, sintiéndome sola, me empezó a calar muy fuerte. Y esos momentos de soledad me cambiaron completamente la vida, ¿no? Pues tuve a mi primera hija. No me sentía sola únicamente, o sea, no me sentía sola únicamente por el hecho de que no estaba mi familia aquí o yo no estaba allá, sino por el hecho de que cuando tuve a mi bebé, sentí que no tuve el acompañamiento que yo merecía o que yo esperaba. Y todo eso yo dije, o sea, ¿cómo puede ser? O sea, yo no sé absolutamente nada. Es cierto que cuando estaba embarazada, yo me informé de muchas cosas, según yo, ¿no? Leí libros, leí muchos blogs, muchas páginas de internet. Y bueno, el hecho de venir de un background científico, me gusta informarme bastante de fuentes científicas confiables, ¿no? O sea, no leo el blog de la mamá influencer, no, sino de las cosas que, pues, que son ciertas, que son de verdad, ¿no? Y porque me gusta estar informada con las cosas que realmente son. Y pues bueno, según yo me había informado súper bien de todo lo que iba a esperar, más o menos, o de lo que iba a pasar, ¿no? Pero la práctica es algo totalmente diferente a la teoría, ¿verdad? Hay muchas cosas de las que tristemente no se hablan. Y por más que uno se informe, son cosas que no están en la información que uno lee. Sí, y no porque uno sea ignorante, no porque uno no se informe, sino porque no está. O sea, uno no sabe que son esas cosas las que uno debe de buscar. No sé si me explico. Como por ejemplo, yo nunca supe que después del parto iba a sangrar 2 meses. O sea, y no soy solo yo, o sea, sé de muchas mamás que nunca supieron que iban a sangrar tanto tiempo después del parto. Entonces son esas cosas en las que uno dice, ¿me entiendes? Y es cierto, eso puede pasar aquí en China, en Guatemala o en cualquier lugar, pero el hecho de que estés viviendo eso sola se hace más duro y pesa más, ¿sí? Y pues bueno, continuando, según yo me había informado, ¿no? Y el posparto me pegó bastante duro. Sí, ese primer embarazo, el posparto me caló muchísimo. O sea, obviamente las hormonas y todo, pero yo lloraba por nada. Yo me sentía tan... No sé si era depresión, no sé si era parte de la depresión posparto, pero es que yo me sentía tan triste por muchas cosas, ¿no? Y una de ellas fue la lactancia. O sea, a mí la lactancia de mi primer embarazo, o sea, con mi primera hija, me costó mucho. Y eso, o sea, que no se lograra tan fácil, para mí fue muy difícil.
No sé explicarles por qué exactamente. Es un sentimiento que yo creo que las mamás que tenemos el deseo de amamantar y que no se dé, es muy frustrante. Y como les digo, o sea, es un sentimiento que solo las mamás que tienen ese deseo lo conocen y me pueden entender, ¿no? Y bueno, o sea, yo me sentí muy frustrada. Lamentablemente no tuve el acompañamiento que hubiera querido, ¿no? A veces me acuerdo de ese parto y todavía como que se me hace un nudo en la garganta. Muchas veces se me salen las lágrimas. Pero cuando yo estaba en el hospital, ¿no? Esa primera noche con mi bebé en brazos, en donde yo solo la escuchaba llorar y llorar y llorar de hambre, que yo no sabía ni qué hacer, porque llegaba la enfermera y únicamente me decía, no, pégatela, o sea, pégatela y tiene que comer. Yo así como, sí, pero ¿y cómo? ¿No? O sea, ¿por qué no viene? Y me dice, bueno, ponétela así, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, ¿no? Y, o sea, solo llegaba y así me decía, ponétela, pégatela, que una de esas va a comer. Y no, o sea, pasó toda la noche y nunca comió. Y mi bebé lloraba tanto de hambre. Obviamente, al día siguiente le tuvimos que dar fórmula porque ya había bajado de peso mucho. Ya estaba llegando al límite. Y claro, o sea, en esos momentos yo lo que quería era que ella se alimentara, que ella estuviera bien, que ella ganara peso, ¿no? Que no sufriera. Pero yo me sentía como derrotada, ¿no? Porque no podía. Y luego de que ella logró ganar peso, gracias a la fórmula, nos mandaron a casa. Y si bien en el hospital no tuve el acompañamiento que yo hubiera querido, por lo menos tenía alguien, ¿no? O sea, por lo menos estaban los doctores, las enfermeras, las EBAMES que me podían ayudar. Pero cuando vine a casa, no había nadie. O sea, solo estábamos mi esposo y yo, que el pobre yo creo que estaba más perdido que yo, con una bebé llorando, con una mamá que no sabía ni qué hacer, ¿no? Yo me acuerdo de esa primera noche en la casa. Mi bebé estaba durmiendo en la cuna y yo estaba en la habitación de a la par porque no me quería despegar. O sea, no quería estar ahí adentro porque la podía despertar, ¿no? Bueno, aparte que tenía hambre y tenía que comer, pero estaba en la habitación de la par comiendo, pero llorando porque no sabía ni qué hacer. Y yo le decía a mi esposo, pero ¿y ahora qué? O sea, sí, ya empezó a ganar peso, pero ¿y ahora qué? O sea, ¿sigo con la fórmula o qué hago? ¿No? Porque todavía para más joder, me dieron recomendaciones erróneas en el hospital con respecto a cómo darle la fórmula, ¿no? O sea, nunca me dijeron tampoco de que la fórmula también se da a demanda. Y eso yo no lo sabía. Nunca me voy a olvidar de esto, que me decían, tienes que darle 33 mililitros. Y hasta una enfermera una vez se quedó así como, ¿y por qué 33 mililitros? Y ella misma no pudo checar o ir a preguntar. No, o sea, ella me dio los 33 mililitros y ya, ahí me mandó, ¿no? Y mi bebé se tomaba eso y seguía llorando, pero yo decía, pero si ya le di de comer, pero ¿y por qué sigue llorando si ya comió, no? Yo no sabía que la pobre no se había llenado. Y bueno, esas cositas que no fueron tan cositas, pero ahora que las pienso, pues, o sea, ya pasó hace casi 6 años, un poquito más de 6 años. Y yo digo, ay, no es justo. O sea, no es justo que tengamos que pasar por eso. Y solas es peor, ¿no? O sea, ya de por sí como mamás
no es justo que no tengamos el acompañamiento y el apoyo que necesitamos y que merecemos en esos momentos. Porque no tenemos a un muñeco en brazos. Es un bebé, es un ser humano indefenso que no sabe ni qué está pasando. Que somos nosotros los responsables de cuidarlos, pero que nadie nos enseña cómo. Y es cierto, o sea, no hay manuales ni nada que nos diga. Pero hay profesionales que nos pueden ayudar. Y a veces esos profesionales, lastimosamente, no los tenemos tan a la mano como quisiéramos. Y bueno, toda esa experiencia que yo viví con mi hija mayor hizo que como que me surgiera esa necesidad de poder acompañar a otras mamás, ¿no? Yo por mi cuenta en esos momentos empecé a investigar, a informarme más, porque me di cuenta que lo poco... O sea, en el embarazo yo pensé que me había informado bien, ¿no? Pero ya teniéndola a ella conmigo, me di cuenta que no sabía nada. O sea, que lo que me había informado era puramente lo básico, ¿no? Y que tenía que profundizar más. E irme dando cuenta en qué tenía que profundizar me llevó tiempo. Porque conforme los problemas que yo iba pasando, que lastimosamente con la lactancia fueron bastantes, pues como que ese puntito ese desafío por el que estaba pasando en ese momento era en el que me iba informando en el momento, ¿no? Y decía, bueno, ahora esto, y ahora qué hago, y ahora esto, y esto, y esto. Y poquito a poquito fui aprendiendo bastantes cosas. Y me di cuenta que aprendí tantas cosas que yo era capaz de poder ayudar a otras mamás, ¿no? O sea, en esos grupos de Facebook que antes habían muchos más que ahora, ¿no? En esos grupitos de Facebook, ¿no? A veces las mamás preguntaban y yo respondía. Y con pequeños tips que yo les daba, me daba cuenta lo mucho que las podía ayudar. A los días me llegó algún mensajito de, sí, muchas gracias, esto me ayudó un montón. Y yo decía, si con unos tips pequeños que les escribo en un mensajito las ayudo, no me imagino lo que podría hacer si estudio un poquito más, si me certifico como asesora, ¿no? Y es que no eran únicamente tips los que daban. O sea, a veces un mensajito que te llegue y que te diga, oye, mira, o sea, no te preocupes, esto es normal, esto pasa así, ¿no? No eres a la única que le está pasando, no te preocupes, todo va a pasar, lo estás haciendo bien. Con que te digan esas cosas, la experiencia cambia completamente. Y pues bueno, en el 2020 me certifiqué como asesora de lactancia y ahora estoy acá porque de verdad me di cuenta lo necesario que es que uno como mamá se sienta acompañada. Porque no es justo que en esos momentos en donde nosotras también necesitamos cuidado, nos sintamos tan solas, tan aisladas, ¿no? Y de por sí uno, o sea, solo con ser mamá uno ya lo pasa, ¿sí? Imagínate estando fuera de tu país, sin tu familia, sin tus amigos, sin nadie que tú conozcas, sin tu red de apoyo que esté ahí para acompañarte. Es que o sea, de verdad pega muy fuerte. Y como que creció esa necesidad en mí o ese deseo, más que nada, de poder acompañar a otras mamás a que no se sientan tan solas como yo me sentí en su momento. Porque, vuelvo y repito, no es justo. aunque hayamos sido nosotras las que tomamos la decisión de vivir esta nueva experiencia en otro país, no tenemos por qué sentirnos así en la maternidad. Porque estamos cuidando a otra persona que depende únicamente de nosotras. Pero nosotras también necesitamos de alguien más que esté ahí con nosotras y nos diga
todo está bien. No estás sola y lo estás haciendo bien. Y bueno, aquí estoy ahora grabando este podcast para que sepamos y para que tú sepas que no estás sola y que lo estás haciendo bien. Porque lo que tu bebé más necesita es una mamá acompañada, informada y en calma. Y espero de verdad que esa calma, esa tranquilidad y esa información la logres aquí. Espero que hayas disfrutado este primer episodio y me sigas acompañando en los demás. Antes de irnos, me gustaría que cerraras los ojos conmigo. Respires unas cuantas veces. Abra los brazos y te des un gran abrazo a ti misma. Te reconozcas la gran mujer y la gran madre que eres. Y sepas que no estás sola. Muchas gracias y hasta la próxima.